Aquí, en este paro, se ha querido tratar de mostrar al gobierno como un gobierno que no es amigo de los campesinos. Yo quiero decir en forma clara y categórica que eso es totalmente falso y la verdad es todo lo contrario. Los campesinos han estado, están y estarán siempre como una de nuestras prioridades. Desde el primer día de mi gobierno di instrucciones muy precisas para que esa prioridad se convirtiera en realidad en las políticas y en los presupuestos. Y es así como en los 3 años de gobierno que llevamos, los campesinos han recibido subsidios por cerca de 1.5 billones de pesos. Eso es una cifra sin precedentes en la historia de Colombia. Ningún gobierno le había entregado a los campesinos una cantidad siquiera parecida de subsidios a nuestros campesinos. Este gobierno inició una política de vivienda rural dirigida a los campesinos más pobres y hemos ya entregado cerca de 40.000 viviendas con subsidios que alcanzan más de los 600.000 millones de pesos. Y este año vamos a terminar con 100.000 viviendas. Eso nunca se ha visto en ningún gobierno. Este gobierno ha formalizado más de 2 millones de hectáreas. Les ha entregado títulos a los campesinos por más de 2 millones de hectáreas. Este gobierno ha querido ayudar a los campesinos que fueron desplazados por la violencia y por eso aprobamos una ley en el Congreso para reparar las víctimas que en buena parte vienen del campo y para restituirle las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Eso es algo sin precedentes, inclusive internacionalmente, como lo constató el propio secretario general de las Naciones Unidas. O sea que quienes quieren o pretenden tratar de colocar al gobierno en contra de los campesinos, tacan burro, como dicen los villaristas. Están equivocados, porque los hechos son tosudos. Este gobierno ha defendido y seguirá defendiendo a los campesinos y seguirá manteniendo un diálogo fluido para poder dar mucho más hacia el futuro, hacia los campesinos. Nuestra política, y lo hemos dicho en forma muy clara, lo hemos puesto en marcha en documentos, en decisiones, en presupuestos. Nuestra política hacia el campo está dirigida primordialmente a los campesinos. Es más, nos critican por haber descuidado a los grandes productores, por haber privilegiado en forma exagerada, esa es la crítica a los campesinos. Yo creo que no puede haber exageración en cuanto a ayuda a nuestros campesinos. De manera que ahí quiero tener y dejar muy claro la política del gobierno frente a los campesinos, a quienes también les hago un llamado a que sigamos trabajando juntos y sigamos el diálogo que mantenemos con muchísimos sectores, porque este diálogo no comenzó ahora, comenzó hace mucho tiempo y espero que continúe para bien de todos. Por otro lado, mi responsabilidad como presidente de la República, la responsabilidad del gobierno frente a situaciones como las que estamos viviendo, es una responsabilidad que debe mantener un equilibrio, mantener la sensatez, mantener moderación, ni exagerar los problemas ni menospreciarlos, sino colocarlos y manejarlos de acuerdo a lo que esos problemas son, en sus justas proporciones. Y eso es lo que hemos venido haciendo, sin exagerar el problema, pero también sin menospreciarlo. Entendemos que hay reclamos justos y esos reclamos los
atenderemos, los hemos venido atendiendo y eso lo seguiremos haciendo porque es nuestra responsabilidad. Este paro que se inició el 19 de agosto, ha puesto al gobierno a afrontarlo y el trabajo que hemos venido realizando viene inclusive de mucho antes de ese 19 de agosto. Hemos venido sosteniendo conversaciones, dialogando con muchísimos sectores y por eso esos sectores, la mayoría de los sectores del sector agropecuario no están participando del paro. Tuvimos reuniones con los gremios agropecuarios, con delegados de campesinos, de sectores como los cafeteros, como los arroceros, como los cacaoteros, los paneleros, diferentes sectores que han tenido un diálogo permanente con nosotros y que no están participando de este paro. Y seguiremos trabajando. Ayer estuvimos con Lucho Garzón vigilando y sobrevolando los sitios que nos habían dicho que estaban en dificultades, donde habían concentraciones. Fuimos a ver realmente cuál era la situación. Ahora le pediré a Lucho que cuente qué fue lo que vimos en ese sobrevuelo. Hoy el ministro de Defensa hizo lo propio en otros sectores, pero eso es una parte muy pequeña. El ministro de Agricultura ha venido visitando diferentes lugares del país desde hace ya varias semanas. Lo mismo el ministro del Interior, todos los ministros han estado desplegados por el país, dialogando y escuchando a la gente y tratando de solucionar los problemas, como es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Por otro lado, yo quiero reiterar algo que he venido diciendo desde el principio. Las instrucciones a la fuerza pública son muy claras. Este es un gobierno respetuoso de la protesta social. Este es un gobierno demócrata, este es un gobierno decente, este es un gobierno que respeta los derechos de todos los ciudadanos y quiere hacer respetar esos derechos. Y en ese orden de ideas, las instrucciones a la policía y a la fuerza pública ha sido precisamente que respeten los derechos de los manifestantes a manifestarse, a protestar. Ese es un derecho sagrado que nosotros estamos en la obligación y además estimulamos que así sea, porque eso es parte esencial de nuestra democracia. Pero al mismo tiempo, nuestra Constitución nos obliga a respetar y a hacer respetar los derechos de los miembros de nuestra fuerza pública y del resto de los colombianos. Cuando vemos que unos colombianos están vulnerando los derechos de otros colombianos, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar. Y por eso la protesta es bienvenida y es inclusive protegida, pero la violencia, esa violencia por ningún motivo se puede permitir y las instrucciones frente a los violentos hay que confrontar la violencia con total contundencia y que eso quede muy claro y esas son las instrucciones que le hemos dado a nuestra fuerza pública. Los violentos serán confrontados con toda la contundencia que la ley nos permite. Yo quisiera que hiciéramos un repaso con los diferentes ministros, con el señor secretario general de la Presidencia, con el director de la Policía, para informarle a los colombianos la real situación. ¿Qué está pasando? Hoy, ¿en qué estamos? Porque hay mucha gente también muy interesada en desinformar, mucha gente que está queriendo pescar en río revuelto, está queriendo dar informaciones que no corresponden a la realidad
y por eso, en la forma más objetiva y más clara posible, yo le voy a pedir no solamente a los funcionarios del gobierno, sino también al señor defensor del pueblo, quien ha estado desde el primer momento muy pendiente precisamente de que se respeten los derechos de los manifestantes y del resto de los colombianos. Y muy pendiente, por supuesto, de encontrar soluciones pacíficas, soluciones viables y rápidas a cualquier problema. Ese también es su deber. Y yo quisiera que él le contara a los colombianos desde su perspectiva, desde su posición, qué es lo que ha visto y cuál es la situación en este momento. Repito, mi obligación como presidente es entregarle a los colombianos un parte de tranquilidad, objetivo, basado en hechos reales, no en especulaciones, y ser totalmente transparente. Y eso es lo que hemos querido hacer en estos últimos días. Estamos actuando con moderación cuando la moderación se impone, con contundencia cuando la contundencia se impone. Muchas veces las situaciones son difíciles, hay que tomar decisiones difíciles, pero créanme que lo que hemos venido haciendo hasta el momento creemos que ha sido lo correcto, ni exagerar ni menospreciar. Señor Ministro de Agricultura, ¿por qué no comienza usted y nos dice, como esto es un paro agrario, qué sectores están realmente en el paro y qué ha sucedido frente a lo que usted ha visto? Y cuéntenos algo muy importante. Aquí se ha especulado que van a dejar a Corabastos sin ningún tipo de suministros. Usted estuvo en Corabastos, ha estado pendiente de lo que sucede en Corabastos. ¿Qué está sucediendo ahí también? Bueno, presidente, de acuerdo con sus instrucciones, yo le he estado haciendo monitoreo, haciéndole seguimiento a la provisión de alimentos en las principales plazas mayoristas. Presidente, el sábado estuve a las 2 de la mañana en Corabastos y pude observar que gracias a la colaboración de la fuerza pública, la policía, estaban ingresando camiones cargados de alimentos de diferentes partes del país. El día de ayer nomás, presidente, ingresaron 4.000 toneladas de alimentos de diferentes regiones y pude conversar con los comerciantes, con la administración de Corabastos y me informaron que no teníamos problemas de abastecimiento en Bogotá. Igual sucede, repito, en otras ciudades principales como en el Valle, en Cali, en Bucaramanga, en Neiva, aun cuando, señor presidente, es importante mencionar que se nota naturalmente una reducción en el ingreso de alimentos provenientes de clima frío. Muy bien. Y frente al resto de los, y los productos que están en este momento en discordia. Presidente, sectores que vale la pena mencionar de los que están promoviendo esta movilización son los paperos de Boyacá y del sur del país, de Nariño, y lecheros. Son como los sectores fundamentales que están ahí, presidente. Quiero también decirle, tal como usted lo mencionaba, señor presidente, que todos los sectores por los que hemos identificado que tienen alguna dificultad han sido subsidiados por el gobierno, por su gobierno. Cada uno de acuerdo con las posibilidades, con las capacidades de tipo presupuestal que tiene el Ministerio de Agricultura, presidente. Muchas gracias. Ministro Garzón, usted ha estado al frente de muchas de estas conversaciones desde mucho antes del 19 de agosto. ¿Por qué no nos da como una perspectiva de lo que está sucediendo desde su punto de vista? Presidente, yo podría graficar respondiéndole a usted y a la opinión pública lo que está sucediendo, que ni muy ni tan. Es decir,
no es paro nacional agrario, no porque el presidente ni nosotros menospreciemos la protesta, presidente, es porque en este momento el resultado de que no sea paro nacional agrario es porque gracias a la orientación y al trabajo colectivo del equipo de gobierno hemos podido llegar a resolver conflictos o problemas o necesidades o expectativas del sector agrario. Le doy un ejemplo, los cafeteros. De marzo acá, usted sabe muy bien lo que ha significado el subsidio, más allá de duplicar ese subsidio, el esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Hacienda y demás organismos económicos en relación a la revaluación de 1.750 pesos en el mes de enero, hoy estamos hablando de 1.922 pesos el dólar. Hay una decisión del Ministerio de Agricultura y en general de los organismos del Estado en materia de bajar costos en fertilizantes y generar un espacio de mesa de negociación con la ANDI y al mismo tiempo en general el pago directo para esas 560.000 familias que dependen del tema cafetero. Eso para decir que detrás de ello hay otros conflictos, como el caso de los arroceros, como paneleros, como lo que ha sucedido con sectores muy importantes como los cacaoteros, y por eso decimos no es paro nacional agrario. Eso no quiere decir que menospreciemos la protesta. Aquí hay dos sectores, presidente, pero hemos dicho paro parcial agrario, que son paperos y es el sector lechero. Y no estamos menospreciando absolutamente a nadie. Eso no quiere decir que no reconozcamos eso. Y segundo, no es paro nacional, con un gran respeto a todo el mundo. No estamos menospreciando el tema del paro nacional. Estamos diciendo, hay unas protestas focalizadas que hay que resolver y usted ha tomado esa decisión de que tenemos que estar al frente de eso. El caso Boyacá, pues nadie va a decir que no hay una situación difícil y compleja y usted envió al secretario general y al ministro de Agricultura y ha amenazado al ministro sobre la base de un elemento, es condenen la violencia, condenen los bloqueos y empezamos a discutir. Y usted sabe que el tema de los paperos viene de tiempo atrás resolviéndose, pero ahora se busca cosas mucho más concretas y ellos se les ha dado la interlocución correspondiente. Y en el caso de Nariño, que usted, entre otros muchos ministros, pero hoy está el ministro, precisamente no está aquí, y usted lo sabe, porque usted lo envió o lo ha comisionado para trabajar en el caso de Nariño. En particular, ha hecho ahí un esfuerzo con los indígenas pastos sobre el tema concreto de… Y yo le voy a hacer una reflexión y una referencia. Mire usted el ejemplo del Catatumbo, presidente. Usted dijo, negocio, converso, discuto, si me desbloquean. Desbloquearon y usted ha abierto un espacio de negociación y además mostrando que se puede buscar un espacio territorial y regional y muy puntual de paz. Yo realmente creo que hoy le reafirmo y yo estoy seguro que cuando usted dice no es paro nacional y lo decimos nosotros, no es porque estemos menospreciando a los campesinos, no es porque estemos menospreciando la protesta, sino porque estamos en sus justas proporciones, haciendo la gráfica que corresponde. Y cuando decimos no hay paro nacional agrario es porque estamos focalizando donde es, y eso no quiere decir para nada que usted esté diciendo que esa protesta no es importante y que no hay que atenderla. Usted la ha atendido, usted nos ha mandado y eso es lo que hemos hecho. Muchas gracias, Lucho. Precisamente el secretario general de la presidencia ha estado también muy pendiente, como todos los ministros, de los diferentes problemas de los diferentes frentes, pero el tema específico de Boyacá, yo he estado en permanente comunicación con el gobernador, con todos los gobernadores, con el gobernador de Cundinamarca, con el gobernador de Nariño, pero el caso específico de Boyacá, allá fue con el ministro de Agricultura y estuvo muchas horas, un día entero, sentado, dialogando, conversando, negociando, y ayer a las 3 de la mañana usted me dijo, ministro, que eso ya estaba listo, que estaba arreglado, y yo me levanté esta mañana y me di cuenta que no. Cuénteme, a ver, cuéntenle a los colombianos qué se ha hecho allá, cuál ha sido el trabajo y cuál es la situación. Gracias, presidente. Es importante que los colombianos conozcan que en el día de ayer, durante un término de 18 horas en compañía del ministro de Agricultura y como garante el señor defensor del pueblo, estuvimos trabajando con la comunidad,
con los representantes de los actores agropecuarios de Boyacá. Hicimos un trabajo muy interesante, presidente, y con importantísimos resultados para el sector agropecuario. Nos reunimos con más de 15 delegados y discutimos temas que son muy importantes para el sector, tales como la posibilidad de regular o disminuir el costo de los insumos, y cuando me refiero a los insumos hablamos de fertilizantes, fungicidas, plaguicidas, la necesidad de incrementar las acciones gubernamentales o comerciales para abrir nuevos mercados en el exterior o para limitar o regular la entrada de algunos productos. Se habló, por ejemplo, de la papa precocida o la leche en polvo, que pueden afectar a los sectores agropecuarios en Boyacá y en otros departamentos de Colombia. Se habló también de la necesidad de revisar el tema de los créditos en el Banco Agrario y la posibilidad de que en esa revisión podamos solventar o ayudar a aquellos campesinos que se han visto colgados en el pago de sus cuotas. Íbamos muy bien y efectivamente yo lo llamé a usted a señalarle que la negociación iba por un excelente camino. Hasta las 3 de la mañana estábamos así, y a esas horas, de manera muy extraña, 2 de los miembros del equipo negociador de los campesinos empezaron a recibir, porque los veía cómo se retiraban del salón a donde estábamos, empezaron a recibir algunas llamadas telefónicas, no sé de quién, y después de recibir esas llamadas telefónicas y pasadas un poco más de una hora, le pregunté a alguno de ellos que qué era lo que estaba pasando, porque ellos mismos habían dicho que estaban listos para firmar ese acuerdo donde se definía además la metodología para afrontar este tema a futuro en unas mesas de trabajo. Y de manera increíble, presidente, uno de los delegados se me acercó y me dijo, porque ya teníamos el acta lista para suscribirla, es que donde lleguemos a suscribir esa acta, se levanta el paro. Y esa es la razón por la cual no lo suscribieron. Y yo de manera muy ingenua pensé que en ese momento efectivamente estábamos trabajando por los intereses específicamente de los agricultores colombianos, que ahí en esa acta, que aquí tengo la prueba y se la traje, que en esa acta quedaban plasmados muchos de los temas trascendentales que ellos han mencionado y que podemos discutirlos en estas mesas de trabajos, además a donde pusimos unos términos muy definidos y muy cortos para revisar cada uno de los temas, pero parece que intereses distintos a solucionar el problema de los agricultores están interfiriendo en la posibilidad de llegar a acuerdos. Muchas gracias, doctor Iragorri. General Palomino, ¿por qué no le cuenta usted a los colombianos cuál es la situación en este momento en las carreteras? La policía ha hecho un esfuerzo monumental de ir desbloqueando donde se encuentran los bloqueos. Ahora se ha asumido una táctica de poner una especie de obstáculos en las vías pequeños, los quitan, vuelven y ponen otros, y eso ha sido una especie como de un sinfín. Pero yo tengo que reconocerle y felicitar a nuestra policía porque el esfuerzo ha sido enorme, el costo para la policía ha sido también grande. Anoche, en forma totalmente inexplicable, asesinaron a un subintendente entre Zipaquirá y Pacho, Zipaquirá y Pacho. Ese subintendente, después pudimos constatar que lo único que había hecho en su vida, 12 años en la policía, era ayudar a los campesinos. Yo estoy absolutamente seguro, no me cabe la menor duda, que los campesinos no tuvieron nada que ver con ese asesinato, porque esa no es la forma de ellos, nunca han sido violentos y estoy seguro que ese asesinato no se le puede por ningún motivo atribuir a los campesinos.
pero es una forma de manifestación violenta que rechazamos, y ahí es donde tiene que entrar toda la contundencia de nuestra fuerza pública y de la ley. También otro miembro de la fuerza pública o era de una empresa privada que pereció, un vigilante privado que pereció con una alambre de púas que han puesto en una carretera. Ese tipo de situaciones son realmente deplorables y condenables de todo punto de vista. Cuénteles cuántos policías heridos hay en este momento y también cuente cuál es la situación de las carreteras gracias a la labor de ustedes allá en la policía. Muchas gracias, señor presidente. Debo señalar que la misión encomendada por usted la hemos venido cumpliendo, digamos, dentro de lo que constituye propiamente su mandato y el ordenamiento constitucional y legal vigente. Desplegamos un dispositivo a lo largo y ancho del país, inicialmente con ese doble propósito, el que usted siempre nos señaló, garantizar el legítimo derecho a la protesta, acompañarla, protegerla cuando ésta se surte dentro de ese ámbito ajustado a la legalidad, al reclamo de los derechos, sin que signifique que en ese reclamo se van a entorpecer o avasallar o violar los derechos de los terceros. En esa circunstancia podemos decir que la gran mayoría de los escenarios en donde han habido concentraciones, algunas de las cuales persisten, allí está presente la Policía Nacional brindando seguridad, brindando protección, sin que signifique, como en la mayoría, casi un 90% del territorio no tiene ningún tipo de perturbación vial. En este momento la perturbación se ha circunscrito a los departamentos de Putumayo, temporalmente en el Huila, en un tramo muy corto en Algeciras, el departamento de Nariño, desde Pasto hasta Ipiales, y el departamento de Boyacá. En este último se han concentrado, digamos, la mayoría de las perturbaciones, en donde infortunadamente hemos visto no solamente causar daño a la infraestructura, deteriorando, dañando señales de tránsito, colocando obstáculos sobre la vía, sino también, infortunadamente, incinerando vehículos y habiendo perdido la vida una persona cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, chocó de manera frontal contra, como usted lo señaló, un alambre de púas que han colocado de un lado a otro de la vía, y esto terminó quitándole la vida. Un crimen, un asesinato, quizá que no lo pudimos a todas luces haber evitado. Un campesino, un trabajador que ha perdido la vida de esa forma tan lamentable. Hemos venido avanzando en ese proceso y propósito de mantener la movilidad. Hemos igualmente generado y contribuido a que los espacios de diálogo se den, pero también frente a este modelo de realizar obstáculos sobre la vía, los hemos venido retirando y facilitando, digamos, esta movilidad, permitiendo a través de caravanas, cuando aquellos obstáculos vuelven a ser colocados, para que los campesinos puedan y todos los demás viajeros transitar sin ver afectado su legítimo derecho a la movilidad. Debo señalar que en los últimos días, particularmente el día de ayer y hoy, hemos tenido no solamente que habilitar vías que fueron, digamos, deterioradas en su movilidad, como la vía de La Calera, en proximidades a Bogotá, la vía al llano a la altura de Chipaque, en donde averiaron algunos vehículos y causaron daño a la misma infraestructura. Esta mañana en Cibaté, lo propio también anoche en la localidad de Cartagenita, muy cerca a Facatativá, y esta mañana, más recientemente, en horas del mediodía, en inmediaciones de Fusagasugá. Estamos cumpliendo su orden, señor presidente, que en el caso en donde existan obstaculizaciones, de inmediato se proceda a recuperar la movilidad, como fue su orden igualmente, y aquí debo señalar, digamos, el regocijo de los campesinos por habérseles habilitado la movilidad y asegurar este corredor vial desde
Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, permitiendo de paso no solamente sacar algunos productos hacia otros departamentos, sino también recibir los que resultan necesarios para mantener el abastecimiento no solamente de Bogotá, sino buena parte del país. Seguimos en este propósito, como en el caso de Tunja, hacia Bogotá continuaremos realizando las caravanas, señalando que hemos encontrado que cuando se dan estas protestas y que las mismas generan obstaculizaciones, en no pocos casos terminan infiltrándose extremistas, personas que, como lo vimos en Neiva, en Huila, estaban transportando explosivos para fabricar artefactos y atacar a nuestros policías. Allí tuvimos precisamente un policía herido con armas de fuego. Se incautaron unos explosivos y estas personas han sido judicializadas por terrorismo. En el Tolima, en Castilla, fue capturado un sujeto a quien la víctima de haber sido objeto de la incineración de su vehículo lo reconoció como el autor. Ha sido judicializado y cobijado con medida de aseguramiento por terrorismo, al igual que aquellos a quienes se les incautaron elementos explosivos. Muy lamentable, señor presidente, y agradezco no solamente esas generosas y especialmente solidarias expresiones que usted ha tenido para con el luto institucional, que es el luto de los colombianos por la pérdida, por el asesinato de un policía. Como usted, igualmente estamos seguros, no solamente su servidor como director, sino todos los policías de la patria, que aquel hecho no pudo haber salido de la acción de un campesino. Un campesino colombiano jamás disparará contra un policía. Esto significa que muy seguramente, como lo hemos evidenciado en nuestras protestas, hay infiltrados, hay queriendo dañar esta protesta de los campesinos. Por más doloroso que sean estos hechos, que lo sentimos en el fondo de nuestro ser, jamás dejaremos de cumplir con nuestro deber. Estamos apreciando una policía que nunca renuncia a esa obligación de protección a los campesinos y es por lo que continuamos sin ahorrar ningún ápice de nuestra capacidad moral y física al servicio de la seguridad de los colombianos, señor presidente. Gracias, general. Entonces, en resumidas cuentas, las vías de acceso a Bogotá. Las vías de acceso a Bogotá en este momento se encuentran totalmente habilitadas, señor presidente. Hemos tenido que confrontar en la vía Facatativá, aquí en La Calera, en la vía Villavicencio, a la altura de Chipaque, esta mañana en Cibaté y también al mediodía en la vía Fusagasugá. Pero hoy, a esta hora, están totalmente habilitadas estas entradas a Bogotá, señor presidente. Muy bien. Señor defensor, primero que todo, mis agradecimientos y el de todos los colombianos. La verdad que usted en este proceso ha estado siempre muy pendiente de cumplir con su deber, acompañando el proceso para precisamente defender que los derechos de los colombianos no se vulneren. Y además yo impresionado con su capacidad física, porque el viernes estuvimos en Quibdó, luego vinimos aquí a una reunión en Bogotá, yo me fui después para San Andrés y cuando regresé para San Andrés, en la madrugada del otro día, usted ya estaba en Boyacá y se quedó allá 18 horas. Entonces debe estar cansado, señor defensor, pero le agradezco mucho. Yo y el día de ayer también estuvimos reunidos durante largas horas y hoy nuevamente, pero quiero que usted le dé a los colombianos su visión como defensor del pueblo sobre este proceso, cómo lo ha visto y cuáles son sus impresiones. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como defensor fui convocado por un sector de los campesinos, como también por los mandatarios departamentales y municipales, quienes evidenciaron el grave problema que vive un sector agrario como es el sector papero y lechero y los graves problemas que están atravesando, tal como se lo planteé al gobierno nacional
y he sido invitado como garante a esa mesa, como lo dice el señor presidente, que sesionamos en compañía del señor secretario general de la presidencia, el señor ministro de Agricultura y todos los representantes de los campesinos. Unas conversaciones que se llevaron de manera ardua, donde se evidenciaron, insisto, las dificultades de ese sector, pero también tuve la oportunidad de evidenciar el paquete de ofertas que presentó el gobierno nacional, que en su momento llegaron a un acuerdo, a una unanimidad, situación que para nosotros era muy positiva. Lamentablemente, en horas de la madrugada, cuando se disponía a firmar el acta, por hechos que todavía no nos explicamos, no se suscribió. Sin embargo, como defensor del pueblo, convoco nuevamente a esta mesa de diálogo, a esta mesa de concertación. Este es el camino que debemos acudir y a eso es la invitación. De otra parte, presidente, en el tema de derechos humanos, he recibido quejas de abuso de la fuerza pública, tal como las he canalizado con el señor general Palomino y con los demás organismos de control. Pero así como he recibido esas quejas de abuso, he encontrado el abuso de que han sido víctimas muchos ciudadanos colombianos por parte de estos activistas, abusos que llevan un sinnúmero de lesionados, pero que lamentablemente, presidente, se han perdido la vida de una manera que no tiene explicación. Por no permitir el tránsito de unas ambulancias, 2 pacientes han permitido la muerte. Y en eso es el llamado que yo hago, porque los derechos humanos no solo se predican de la fuerza pública, se predican de todos los ciudadanos, y esa es una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Así como también se han presentado otros homicidios que ya aquí mencionaron, e incluso uno de la fuerza pública. Por ese motivo también he presentado las denuncias contra los líderes de esos paros para que los organismos de control, y en este caso la Fiscalía, asuma estas investigaciones. Ese es el reporte, señor presidente. Y por último, insisto en la convocatoria de volvernos a sentar a la mesa, porque ese enfrentamiento lo único que deja son lesionados, deja homicidios y deja muchísimas personas procesadas, y ese no es el objetivo de la protesta. El objetivo de la protesta es buscar unas reivindicaciones justas, como ya lo mencionamos. Muchas gracias, doctor Otárola, y de nuevo muchas gracias por este acompañamiento. Creo que usted es una persona que es un símbolo de garantía para que en estos procesos todos los que participan se sientan confiados de que el proceso se va a desarrollar de la mejor forma posible. De manera que, en resumidas cuentas, aquí hay un gobierno que desde el primer día, desde el 7 de agosto del año 2010, ha tenido a los campesinos como su prioridad, les ha dado ayudas concretas como ningún gobierno en la historia de Colombia, y las seguiremos dando. Nuestra lucha contra la pobreza y contra la desigualdad tiene enfocado la política precisamente en el campo, precisamente los campesinos, donde se encuentra la mayor pobreza y la mayor desigualdad. Y nuestra política seguirá siendo esa. En materia de vivienda, como ya lo hemos dicho, en materia de subsidios, en materia de formalización, en materia de restitución de tierras, y eso es, como quien dice, apenas la primera cuota, porque aquí vamos a continuar en esta política para poder hacer del campo, como lo he dicho tantas veces, no un foco de desigualdad y de pobreza, como ha sido durante 200 años de nuestra historia republicana, sino convertirlo en un foco de equidad y prosperidad. Mucha gente resiente que nosotros, en el gobierno, asumamos las banderas del desarrollo rural, inclusive resienten que hayamos pactado en La Habana ese punto en particular. Lo hicimos porque sabemos, y desde el principio estábamos totalmente convencidos de que en esa dirección es que tenemos nosotros que avanzar, y seguiremos avanzando, de la mano de los campesinos, con los campesinos, por los campesinos. O sea que los que quieren ponernos como de contradictores de los campesinos no van a lograr su cometido.
Yo, si quiere, cualquier pregunta que… Presidente, sí, yo quisiera, como lo hemos prometido a los colegas, permitir una breve ronda de 3 preguntas e invito a quien tenga preguntas se acerque al micrófono para formularlas. Presidente General Palomino, Paula Ardila de Canal Capital. Mi pregunta va enfocada sobre los videos que muchos campesinos hicieron públicos a través de las redes sociales. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué decir ante este evidente pues, abuso de la fuerza pública? Son unas denuncias que los campesinos hicieron, que muchos medios conocimos y que donde se ve claramente que en algunas ocasiones se rompen vidrios de casas donde los campesinos ni siquiera están bloqueando vías. ¿Qué se va a hacer al respecto y qué decir, general? Muchas gracias. He tomado atenta nota y he ordenado que la Inspección General, como ya lo ha hecho, inicie una investigación orientada no solamente a determinar la autenticidad de estos videos, sino también llegar a conocer de manera puntual y directa, ubicando a las personas presuntas víctimas de esos posibles excesos en el uso de la fuerza. Lo que sí quisiera es señalar que los policías han acudido allí solo y exclusivamente cuando ha habido una perturbación y cuando dentro de ese escenario de perturbación se están desconociendo y vulnerando derechos que estamos en la obligación de proteger. Esto no es óbice para que si en un momento determinado, si hay algún exceso, no solamente lo corregimos, sino que lo sancionamos. Actuamos dentro del marco de la ley con la proporcionalidad que la resistencia para restablecer los derechos vulnerados nos obliga. Sin embargo, permítame, el ministro dijo esta tarde que posiblemente se trate de montajes en las redes sociales. ¿Ustedes han podido verificar esto? Precisamente es lo que tenemos que verificar igualmente y las personas, posibles víctimas, nos lo ayudarán a corroborar. Buenas noches, presidente, y los demás funcionarios. Julián Camilo Amado de Caracol Televisión. Presidente, hoy el ministro Fernando Carrillo dijo que estas marchas podían estar, además de infiltradas, podían tener una agenda paralela, que seguramente estaría guiada por intereses políticos de cara a lo que es la campaña electoral. ¿Usted qué piensa de estas denuncias? ¿Pueden ser ciertos? ¿Y de qué sectores podrían venir estas influencias sobre los campesinos? Para nadie es un misterio ni un secreto que en estos procesos, en estas situaciones, hay muchos que quieren pescar en río revuelto y la evidencia está ahí. Hay gente que está interesada no en la prosperidad de los campesinos, no en reivindicar su situación, sino en buscar o bien créditos políticos o bien otros objetivos. No creo que sea el caso comenzar a hacer señalamientos, pero eso es algo que es evidente, para nadie es un misterio, y lo que dijo el ministro Carrillo pues es totalmente ceñido a la verdad. Esta es la última pregunta. Gracias, presidente. Señores, buenas noches. Carlos Alberto González, de Blue Radio. Presidente, no solo lo dicen de pronto sus contradictores políticos, sino la gente del común. Este paro se ha salido de las manos del gobierno casi una semana en estas difíciles alteraciones de orden público, muerte de policías, muerte de pronto de civiles, que nada tienen que ver. ¿Qué ha pasado, señor presidente? Y otra pregunta para terminar, presidente, si me permite. El ataque de la guerrilla en Tame, Arauca, fue un golpe para la cúpula recién posicionada. ¿Qué ha pasado, presidente, con eso y si la negociación de la paz es a costa de estas vidas? Gracias. A ver, por eso le decía que hay que ver y observar y analizar este paro en sus justas proporciones. Efectivamente, llevamos una semana, ha sido una semana con diferentes manifestaciones de protesta que respetamos, porque partimos de la premisa que este gobierno respeta la protesta. Se ha venido solucionando los problemas de bloqueos en las carreteras, en los diferentes sitios, se ha venido desactivando
muchos sectores que supuestamente querían sumarse al paro, por eso en este momento son sectores muy específicos y en zonas muy específicas. Y el gobierno está con el control de la situación. Si los que están liderando el paro no han querido, como usted acaba de escuchar al señor secretario general, llegar a ningún tipo de arreglo, pues la obligación del gobierno es seguir manteniendo su posición de hacer respetar la protesta, pero también hacer respetar los derechos del resto de los colombianos. En cuanto a el ataque a nuestros soldados en Arauca, nuevamente lamento muchísimo esas muertes, nuestras condolencias, nuestro corazón está con las familias de estos héroes de la patria. Son ataques que son producto de esta guerra que estamos viviendo. Como hemos dicho, lo que queremos es que lleguemos lo más pronto posible al final de este conflicto y no, por el contrario, prolongarlo haciendo concesiones aquí o allá. La ofensiva contra las FARC continúa con toda su contundencia. Hoy se dio de baja al cabecilla del Frente 57 y a varios guerrilleros más. Esa era una persona que estábamos persiguiendo hace mucho tiempo, controlaba todo el narcotráfico de esa zona del país, es en la frontera con Panamá. Es el cabecilla número 47 de las FARC que cae en los 3 años de gobierno. Y la contundencia de la fuerza pública, de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, seguirá con igual o más presión hasta que lleguemos a los acuerdos. Cuando firmemos los acuerdos, se acaba el conflicto, que es lo que queremos todos los colombianos, lo que quiero yo, y ojalá lo más pronto posible.